La historia es uno de los temas más importantes que puede haber en el mundo, y no solamente enfocándose en el contexto histórico de un país o distintos temas que nos pueden contar en el colegio, sino también la historia familiar, historia de un familiar o conocido, o simplemente sucesos que nos puedan pasar día a día. En esta ocasión me voy a enfocar más que todo en la historia familiar y sobre los adultos mayores, es decir, sobre los abuelos y las abuelas. Pero en este punto es importante tener en cuenta que para poder realizar esta investigación siempre se van a presentar unos pros y unos contras de eso. Hablando sobre los pro, una de las primeras cosas positivas es que si tú vas a hacer la investigación sobre tu abuelo o tu abuela y tú tienes a esa persona viva, claramente va a ser muchísimo más fácil poder tener información, ya que esa persona te puede contar a detalle todo y te puede contar experiencias y las emociones que tuvo en el momento. Segundo punto, el tener una familia que también sepa acerca de la historia de esa persona, una familia unida y una familia que le encanta hablar sobre ese tipo de cosas y que te pueda colaborar con eso. Creo que es una de las cosas más importantes que puede haber. Y tercer punto, pues el tener material audiovisual o distintos recursos que puedan ayudar en tu investigación. Los contras, digamos que si tú tienes a tu adulto mayor, a tu abuelo o tu abuela vivo, no siempre ellos van a querer colaborar, ¿sí? Porque simplemente no les gusta o porque no recuerden muy bien, y el hecho de poder llegar a esa persona, el poder entablar una conversación no siempre va a poder ser fácil. Segundo punto, si esa persona no está viva, tu abuelo o tu abuela no está viva y tu familia tampoco te colabora en este caso, es un tema que claramente es muy complicado de solucionar, porque si tu familia no es unida, si tu familia es sobre eso, pues va a ser más difícil. Y tercer punto, el no tener los recursos que puedan ayudar en el tema de la investigación. Lo último que nombré es lo que me ha pasado a mí en esta investigación. ¿Por qué? Primero que todo, mi abuela, que es de quien decide hacer el trabajo, ya murió en el 2012. Segundo que todo, mi familia no es muy unida, por lo cual es muy complicado el poder conseguir un poco de información, porque muchas veces no colaboran o porque simplemente no recuerdan algo sobre la vida de ellos, sucesos importantes. Y tercero, pues referente a los recursos visuales, pues hay algunas fotos que otras, entonces me ha ayudado y me he basado también en esas fotos, en esos videos que he encontrado o en recuerdos que yo tengo acerca sobre ella o historias que en algún momento me llegó a contar. Bueno, para entrar un poco más en contexto, les contaré un poco de la historia de mi abuela. Ella se llamaba Rosa María Huertas de Buitrago, nació el 9 de mayo de 1944 en Sutatenza, Boyacá. Era la menor de 3 hermanas y desde muy pequeña tuvo que aprender a trabajar, a hacer distintos oficios, ya que las condiciones de vida pues no eran muy favorables. Y desde muy pequeña su madre le enseñó a coser, así que pues ese pues fue su pasión desde muy pequeña, adicionalmente a poder ayudar a las personas. Ella siempre estaba dispuesta a eso. Ya en 1960 ella se vino a vivir a Bogotá con su pareja en ese momento, claramente para buscar mejores condiciones de vida. Ella pues estuvo haciendo oficios varios, estuvo también cosiendo, reforzando esas habilidades. En 1962 ella tuvo su primera hija, que es Hilda Rodríguez, y al año siguiente a Héctor Rodríguez, que pues es su segundo hijo. Ella durante ese tiempo pues ella los cuidaba, y adicionalmente pues estuvo practicando mucho en costuras y ya haciendo trabajos pues a distintas personas del barrio. En 1967 su esposo en ese momento murió, su pareja murió, a lo cual ella quedó sola, tuvo que empezar a hacer distintas cosas pues para poder sacar a sus hijos adelante, y fue en ese momento que ella ya se dedicó a las costuras. Ya empezó a coser, ya empezó a conocer a distintas personas y demás, pues que le ayudaron a entrar un poco más pues como que en ese mundo. En 1969 ella ya conoció a otro nombre que pues se llamaba Juan Ángel Buitrago, pues con él se casó y de él se adoptó el apellido. Y con él tuvo dos hijos también, una de ellas es Mireya Buitrago y el otro, que es el hijo menor, es César Buitrago. Ella también alrededor de 1968 ella conoció a una mujer que pues se convirtió en una de sus mejores amigas en un curso de costuras. En ese momento pues ella le contó que quería ayudar a la gente, que quería como hacer algo pues con sus costuras y demás, así que ya en el año 1970 su amiga le ayudó a entrar a la Cruz Roja Colombiana pues para poder ejercer ese trabajo. Allí ella ganó muchísima experiencia, duró aproximadamente 18 años trabajando.
¿Ella qué hacía? Ella lo que hacía era poder, digamos que cosía y demás ropa para las personas damnificadas o personas de bajos recursos, y también pues cosía los distintos uniformes y demás pues para todas las personas que trabajaban pues en la Cruz Roja. Bueno, como había contado, a ella le gustaba muchísimo ayudar y su pasión también era la costura. Eh, digamos que el trabajar en la Cruz Roja le permitió conocer muchísimo y mejorar muchísimo también las habilidades. Ella trabajó también, estuvo presente pues en la catástrofe de Armero. Pues ella era una de las personas que ayudó mucho pues a todas aquellas personas. Estuvo también como que en distintos grupos organizando todo lo que eran las ayudas, y también estuvo cosiendo distinta ropa para todas aquellas personas que pues fueron víctimas de la catástrofe. Y pues adicionalmente a eso, como había comentado, pues el uniforme para las personas, pues para ir pues a todo ese momento, pues en ese momento, y es algo que marcó mucho la historia de mi familia y demás. Es un momento que lo recuerda muchísimo, ya que lo que me dicen mis familiares y demás es que ella aprendió bastante. Ella estuvo prácticamente todo el día, en ese momento estaba prácticamente todo el día trabajando con la Cruz Roja. Llegaba a la casa, les contaba toda la historia, lo que les decían, lo que les contaban. Entonces fue una historia que a ella la impactó muchísimo, fue un trabajo que también la ayudó muchísimo. Ella aprendió bastante y demás. Y ya en el año pues 1988 ella ya se retiró de la Cruz Roja. Las razones la verdad no las conozco. Y ya después de eso pues ella ya se dedicó igualmente a su costura. Ya pues muchísimas personas ya la conocían en el barrio, porque pues ella siempre estaba ahí dispuesta a ayudar a todo el mundo, y también nosotros mismos como familia pues le pedíamos muchísimas ayudas a ella y demás pues para de costuras y demás. Ya en los años 90 mi abuela tuvo una tienda. Pues no duró mucho con esa tienda. Sin embargo, pues ella lo hizo también pues para salir un poco de su rutina. Pues se cansó en un momento de las costuras y demás, quería probar algo distinto, pero nada, lo que me contaban es que los borrachos llegaban y ella resultaba peleando con ellos. Así que la quitó, y ya después de un tiempo ella simplemente se dedicó a lo de siempre, que fueron las costuras y demás. Ella ya empezó a trabajar como con otros grupos, con otras organizaciones muy pequeñas y demás, pero siempre estuvo como al tanto de los demás, de ayudar y nada, de poder demostrar su talento. Ella hacía muchísimas cosas, claramente, o sea, tanto en la parte de costuras, que tuvo su tienda, pues que ayudaba muchísimo a los animales, que ayudaba a toda la gente del barrio que estuviera enferma, que trabajó con la Cruz Roja colombiana. Son muchísimos temas de los cuales nos podríamos enfocar y que son muy importantes. Sin embargo, hay un tema que a mí me parece muchísimo más importante, y que es toda la cuestión de las costuras. Ella de por sí le marcó todo su trabajo, fue algo con lo que toda la gente la conocía también. Adicionalmente de que ayudaba a todo el mundo sabía que ella cosía, y toda persona que en algún momento necesitara algún arreglo, que necesitara alguna ayuda y demás relacionado con las costuras, siempre me acudía a mi abuela Rosa para que les pudiera como colaborar en ese tema. Claramente pues el tema de las costuras pues le abrió muchísimas puertas, y tú pude experimentar con distintos grupos, con distintas personas, y claramente con la Cruz Roja, que pues fue uno de los trabajos más importantes que ella tuvo. Entonces a partir de eso es que yo me quiero enfocar mucho en eso. Me quiero enfocar en su trabajo, me quiero enfocar en su vida laboral, en cómo fue que ella empezó con eso, cómo es que le llamó tanto la atención, siguió con eso, no se aburrió, y hasta prácticamente sus últimos días de vida ella estuvo con su costura. Ella tenía su máquina de coser y todos los familiares llegaban ahí, todo el mundo le pedía el favor, o hasta sus nietos y demás, y me incluyo, jugábamos hasta con la máquina porque ella siempre la tenía. Y que esta información fue muy complicada de obtener debido a que, como había comentado en un principio, mi abuela ya no estaba en vida. Ella ya llevaba 8 años de fallecida, así que el poder tener como muchos detalles o saber las emociones que ella sentía, pues que sí sentía en ese momento, pues fueron muy complicadas de obtener. Y la información, la investigación
y demás datos las obtuve gracias a mi papá y a mi tía Mirella, que pues ellos fueron los que me ayudaron en eso, los que más recordaban y los que están un poco más de tiempo conmigo. Ya digamos que las otras personas pues no conocen mucho o pues digamos que son contemporáneas de mi edad o más o menos tienen 20 o 30 años y realmente no recuerdan mucho acerca de esa historia, más que toda la historia del trabajo, que es lo que yo me quiero enfocar. Esa es la historia que yo quiero contar. Quiero centrarme en la vida laboral de mi abuela, en su pasión y en todo lo que ella tuvo que hacer y en todo lo que ella estuvo participando gracias a las costuras, que era lo que ella amaba hacer.